Señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, ingeniero Manuel Solanet. Señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, doctor Eduardo Zavalía. Señora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctora Hilda Koger. Señor embajador de Nueva Zelanda en la Argentina, Hayden Montgomery. Señor presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Máximo Forbush. Señor presidente de la Unión Industrial Argentina, don Héctor Méndez. Señor director de la Organización Internacional del Trabajo en la Argentina, Marcelo Castro Fox. Señores académicos, autoridades presentes, señora Nora Gagos de Funes de Rioja e hijos del doctor Daniel Funes de Rioja, invitados especiales, señoras y señores. En la sesión pública de esta tarde se incorpora a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires el doctor Daniel Funes de Rioja. Nuestro nuevo académico fue nombrado por sus pares en la sesión privada del 11 de julio del corriente año, aceptando así la propuesta formulada por los académicos Juan Ramón Aguirre Lanari, Alberto Rodríguez Galán, Alberto Rodríguez Varela y Jorge Reinaldo Donoso. Sucede a quien fuera nuestro académico emérito y presidente, el doctor segundo Víctor Linares Quintana, ilustre jurista y maestro de maestros del derecho. Y lo sucede en el sitial cuyo patrono es Esteban Echeverría. La presentación del doctor Funes de Rioja estará a cargo del académico doctor Jorge Banosi y luego el recipiendario disertará sobre los aspectos institucionales y jurídicos de la dimensión social de la globalización. En nombre de esta corporación asumo la grata tarea de dar la más cordial bienvenida a una persona altamente calificada y a un estimado amigo con quien compartimos nuestros primeros pasos de la carrera docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su designación como miembro del número es consecuencia de la valoración hecha por los señores académicos sobre sus destacados méritos intelectuales y éticos, puestos de manifiesto en la cátedra universitaria, en la creatividad y originalidad expuesta en su obra jurídica, así como también en el desempeño de actividades privadas y públicas en el ámbito del derecho y de las ciencias sociales, con la excelencia propia de quienes se destacan por su avasallante personalidad e inteligencia y sin claudicar en la defensa de los valores que nutren a nuestro sistema político constitucional. Académico Funes de Rioja, con la certeza que sabrá preservar los nobles ideales que inspiraron a quienes nos precedieron en esta academia, le expreso nuestras congratulaciones sabiendo que aquella excelencia será la guía con la cual afrontará los desafíos y las envinadas funciones académicas. Tiene la palabra el académico Donoso. Señor presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Badeni, señor secretario, doctor Daniel Funes de Rioja, señores presidentes de Academias Nacionales, señores presidentes y representantes de instituciones de alta certificación que hoy nos acompañan, señoras y señores magistrados judiciales, señor embajador, señores y señores académicos, señoras y señores. Me corresponde, por indicación del señor presidente, decir las palabras de presentación de este directo amigo que se incorpora a nuestra corporación. Cumplo entonces una honrosísima misión de presentar a este distinguido
jurista cuyos títulos y antecedentes descuellan en su rica hoja de vida. Mucho podemos decir al respecto. Bachiller egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires en 1983. Abogado graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en 1966, o sea, en 3 años de cursado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1972, en la especialidad Ciencia Política y Constitucional, con calificación sobresaliente. Volcó sus inquietudes al ámbito académico a través de la carrera docente. Primero, accediendo al cargo de profesor adjunto interino de Derecho Constitucional en la cátedra del doctor Segundo B. Linares Quintana, maestro de todos nosotros, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata en los años 1973 y 1974. Más adelante se desempeñó como profesor adjunto ordinario de Derecho Constitucional primero en la cátedra del doctor Aguirre Lanari de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires durante la década 1976 a 1986. Tiempo después obtiene la categoría de profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina hasta 1995. Al mismo tiempo, expande su ámbito de la enseñanza del derecho al asumir la condición de profesor de Derecho del Trabajo en la licenciatura de posgrado en Administración de Empresa en la UADE en 1983 y participando como jurado en concursos para la Cátedra de Derecho Laboral en 1986. No ceja en su empeño de contribuir al mejor adiestramiento de las nuevas camadas y así asume la tarea de profesor de Derecho del Trabajo en cursos de entrenamiento para abogados del Foro de Estudios para la Administración de Justicia entre los años 1980 y 1984, como asimismo en la Escuela de Abogacía de Buenos Aires en 1985. A nivel de enseñanza especializada, Daniel prolonga su afán constitucional y cumple la noble tarea de profesor del curso de Constitucionalismo Social de la Universidad de Buenos Aires en el año 1921 en el ciclo superior profundizado. Y multiplica la faena docente, haciéndose cargo de la titularidad de la Cátedra de Teoría General del Derecho y del Estado en la UAD desde 1994, donde también asumió la responsabilidad de director del curso de posgrado en Dirección de Recursos Humanos. Suma a ello la delicada tarea de miembro del jurado Premio Estímulo 1997 Eugenio A. Blanco, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. Con su ciclópea energía de trabajo y emprendimientos, Funes del Viejo aborda, entre otras funciones, las de director del Centro de Estudios Laborales de la UAD, la de director académico del curso de posgrado de Relaciones Laborales e Industriales en el Tercer Milenio, organizado por la UCA año 2000, la de presidente del Consejo Consultivo del Centro de Evaluación y Estudios de Economía Social para el Alivio de la Pobreza, en la UTDT año 2006, y la de director de la sección laboral de la revista Impuestos de la editorial La Ley. Llega a la dignidad honrosísima del título académico con la elección de académico titular de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, nominado en el año 2003, corporación en la que se desempeña como académico secretario desde el año 2004 al 2010 y a partir del 2013 como académico vicepresidente. Muy fecunda ha sido su labor y la intensa actuación desarrollada en el ámbito profesional y en los altos cargos internacionales. Así podemos mencionar que ha sido el socio fundador del Estudio Funes del Rioja y Asociados, repartiendo su tiempo y su energía como presidente del Departamento de Política Social desde junio de 1991 y miembro del Comité Ejecutivo, vicepresidente cuarto a partir de mayo del 2013 de la Unión Industrial Argentina, entidad señera de nuestro quehacer y de la producción y del desarrollo de nuestro país. Asimismo, multiplica su esfuerzo con el envidiable despliegue en su ejercicio de presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, la COPAL, desde el año 2009, de presidente de la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines, FIPA, desde el año 2005, de miembro del Consejo Nacional de Empleo, el Salario Mínimo y la Productividad y portavoz empresarial desde 1985. En la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT, se desempeñó como miembro del Comité del Consejo de Administración desde 1995,
vicepresidente de la Comisión de Normas Internacionales del Trabajo en el Consejo de Administración 1995 al 2001, vicepresidente de la Comisión de Verificación de Poderes 1991 a 1995 y de presidente del Grupo Empleador en el Consejo de Administración y en la Conferencia Internacional del Trabajo desde el año 2001. Ahondando su veteranía en la materia, asumió la difícil tarea de portavoz empleador en la discusión del Pacto Global para el Empleo en el año 2009 y de miembro de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización entre el 2001 y el 2004. Como vicepresidente ejecutivo de la OIE, lideró las reuniones de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas en los últimos 10 años. Como reconocimiento de esa perseverante dedicación, no podemos dejar de subrayar que otros jalones que ilustran su versación en estos ámbitos internacionales y los más altos niveles lo llevan como presidente electo a partir del año 2014 de la Organización Internacional de Empleadores, OIE, con sede en Ginebra, voz institucional del mundo empresarial en los temas laborales, tanto de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, cuanto del sistema de la Organización de las Naciones Unidas y del G20, por lo que muy merecidamente será el primer presidente iberoamericano desde su fundación en 1920. No es un dato menor que Funes del Rioja sea presidente también del Comité Empresarial de Asesoramiento Técnico de Asuntos Laborales de la Organización de Estados Americanos, y así participa en la Conferencia de Ministros de la OEA como portavoz empresarial. Desde el año 2010 es portavoz empresarial frente a los ministros de Trabajo en el G20 y representó a los empresarios en la reunión de ministros en París, 2011, México, Moscú y otras ciudades. Asimismo, actúa brillantemente como expositor en la Universidad MEDEF de Francia sobre el tema los acuerdos sociales en el programa del B20. Y no será ese el único destello en su carácter de conferencista y expositor, puesto que como vicepresidente ejecutivo de la OIE participó en el foro internacional que se llevó a cabo en el Senado de París, presidido por el senador Yves Possot-Diborgo, a exponer sobre las normas internacionales del trabajo ante los desafíos de la globalización, organizado con la Fundación Jean Le Vernet en marzo de 2013. Toda esta rica perspectiva internacional no le priva a Funes del Rioja de acudir como expositor en la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa para volcar su experiencia junto con el señor Jorge Casareto sobre la doctrina social de la Iglesia y del Consejo Económico y Social en abril del corriente año. Ambos hemisferios del planeta lo cuentan como protagonistas de importantes reuniones. Así, en el ámbito del G20 y desde el 2010 en el B20 fue portavoz de los empleadores ante esas entidades en las reuniones de ministros de trabajo e invitado por diversas instituciones empresariales y fundaciones, así como por el Consejo Económico y Social de España, realizando viajes de estudio para un más amplio conocimiento de los sistemas laborales en Bélgica, Alemania, Francia, España, Italia, Japón, China y Nueva Zelanda. Y seguirán a la brevedad nuevos éxitos, y muy merecidos, de su perseverancia, su esfuerzo y su talento, puesto que en mayo del año próximo se convertirá en el presidente anual de la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrollará en Ginebra durante junio de dicho año, y también será presidente de la Organización Internacional de Empleadores a partir del año próximo, con la previa trayectoria de llegar a ello luego de haber sido vicepresidente del Consejo de Administración de la OIT desde el 2001 y presidente del Grupo Empleador del Consejo de Administración y de la Conferencia Mundial. Tales esfuerzos motivaron como justo reconocimiento que fuera sucesivamente distinguido por el gobierno de Francia con las palmas académicas en 1929, por el gobierno de Chile con la condecoración de la Orden de Bernardo Higgins en el grado de Gran Oficial, año 2002, por el gobierno de Colombia con la condecoración de la Orden de San Carlos en el grado de Gran Oficial, decreto del presidente Álvaro Uribe en junio del 2006, y por el gobierno de Nueva Zelanda en el año 2012. Tanta actividad no le ha quitado tiempo para volcar su pluma clara y certera en publicaciones sobre los variados temas de su versación polifacética y la sesuda a la vez que mencionaremos algunos títulos y aportes. Es coautor con el doctor Segundo Linares Quintana del trabajo La prohibición legal del patentamiento de composiciones farmacéuticas,
autor de la Constitución y la Ley Sindical, autor de la libertad de agremiación y el pluralismo sindical, autor de grupos empresariales, sindicales y poder político, autor de potestades de la nación y las provincias en materia de salarios, autor de un dilema básico, la relación poder-territorio en la República Argentina, y muchas otras publicaciones más en trabajos y obras editados por las entidades más representativas de nuestro foro y del exterior. De igual manera ha participado en varias obras colectivas, entre las que cabe destacar: coautor del libro Mediación, una transformación de la cultura, de Paidós, en el 96, coautor con François Perrigot del documento de la Organización Internacional de Empleadores sobre la dimensión social de la globalización, de marzo del 2004, y coautor del libro Ensayo sobre el futuro del derecho del trabajo, conjuntamente con los doctores Ackerman, Carcavallo, Goldín, Izquierdo, Reinolter, Rocha y Foucault-Tofsky, de Editorial Zavalí en 1997. Autor del Derecho Laboral Argentino y su perspectiva futura, publicado en el libro editado con motivo de los 50 años de la fundación de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria en Argentina. Coautor del libro de debates académicos del año 2007 sobre el empleo y la productividad en Argentina, un dilema no resuelto, y así sucesivamente. Tampoco ha sido ajeno en Rioja a la conducción de importantes publicaciones, en el carácter de director de la revista Argentina Laboral, publicada a partir de 1998, y de director de la sección laboral de la revista Impuestos de la editorial La Ley desde el año 2010. Por último, the last but not least, también ha colaborado con los medios de prensa a través de trabajos para distintos diarios y revistas del país: La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, El Cronista, Página 12, Infobae, Apertura, entre otros. Así como en revistas jurídicas y técnicas nacionales y extranjeras, entre ellas la revista Derecho del Trabajo y La Ley que ya hemos mencionado. En síntesis, señoras y señores, podemos afirmar sin exageración alguna que su nítida personalidad con ribetes sobresalientes aseguran que su incorporación a esta corporación, además de revestir el carácter de un acto justo y merecido, nos asegura que un caballero de su porte y jerarquía intelectual brindará a este cuerpo, además de su don de invariable señorío, el aporte intelectual de un hombre de derecho que está permanentemente dedicado y preocupado a la atención de los grandes y las grandes cuestiones sociales, jurídicas y económicas que forman parte de la esencia cultural de nuestra contemporaneidad. Bienvenido sea. Gracias, señor presidente. Señor presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, doctor Gregorio Badell. Señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias Naturales y Políticas, ingeniero Manuel Zamarné. Señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctora Hilda Kogan, y alumna también, conjuntamente con su marido, del doctor Linares Quintana, en sus épocas, que compartíamos la cátedra. Señor embajador de Nueva Zelanda ante la Argentina, Jaime Montgomery. Señor presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Máximo Fonruz. Señor presidente de la Unión Industrial Argentina, doctor Héctor Méndez. Señor director de la Oficina Internacional del Trabajo en Argentina, Marcelo Castro Fox, y distinguidos amigos. Y a mi mujer, es para mí un gran honor y una distinción que me enorgullece haber sido nombrado para ocupar el fiscal Esteban Echeverría, y en el lugar de quien me precediera durante largos años, el doctor Segundo Benítez. A tal efecto, mi especial reconocimiento a los académicos que me presentaron: el doctor Manossi, el doctor Aguirre Lunari, el doctor Alberto Rodríguez Galán y el doctor Alberto Rodríguez Maciel. Y obviamente al conjunto de los académicos por haberme respaldado en este año. Para referirme a Esteban Echeverría, debería resaltar que fue alumno del Colegio de Ciencias Morales hasta 1823, cuando lo abandonó para dedicarse al comercio. Posteriormente, entre 1826 y 1830, fue becado por el gobierno de Rivadavia para formarse profesionalmente en París, donde recibió la influencia literaria del movimiento romántico francés. Pero ya en Buenos Aires, en 1837,
se realizaron una serie de reuniones convocadas por Echeverría para exponer y discutir temas de índole político y literario. En ellas se destacaron nada más y nada menos que Juan Bautista Alberti, Juan María Gutiérrez y Marcos Sánchez. Esto dio origen a la Asociación de Mayo, fundada en junio de 1838, para la que Echeverría redactó las palabras simbólicas, también conocidas como credo o creencia de la joven argentina. Los principios desarrollados por Esteban Echeverría, en el que se llamó el dogma socialista de la Asociación de Mayo, perseguían, entre otras banderas, fraternidad, igualdad, libertad, tradiciones progresistas, emancipación del espíritu americano y, por supuesto, la creencia en Dios y el cristianismo. Decía Echeverría, sin asociación no hay progreso, o más bien ella es la condición forzosa de toda civilización y de todo progreso. Para concluir que la política debe encaminar sus esfuerzos a asegurar por medio de la asociación a cada ciudadano su libertad y su individualidad. Ninguna mayoría, ningún partido o asamblea, decía, tiene derecho para establecer una ley que ataque las leyes naturales y los principios conservadores de la sociedad y que ponga a merced del capricho de un hombre la seguridad, la libertad y la vida de todos. Sus palabras, más allá de su tiempo y sus circunstancias, tienen la relevancia de lo contemporáneo. Por su parte, mi ilustre predecesor en el sitio, el doctor Linares Quintana, fue propuesto para esta academia por los doctores Rafael Bielsa, Jorge Coll, Agustín Matienzo, Horacio Rivarola y Gastón Tobar, y designado en esta academia el 28 de mayo de 1956, incorporándose el 7 de mayo de 1957. En ocasión de la sesión pública respectiva, fue presentado por el doctor Carlos Saavedra Lama con una disertación sobre el tema el sistema constitucional argentino de protección a la libertad, donde resaltara, glosando a Echeverría, que la vida sin libertad es muerte, para afirmar luego que la libertad ha sido siempre una fuerza en la nación argentina. En un sentido estricto y específico, un Estado, decía Linares Quintana, no es constitucional por el mero hecho de tener una constitución, cualquiera sea la forma y el contenido de esta, sino que únicamente merece el calificativo de tal el Estado que se rige por una constitución orientada al propósito esencial del amparo y la garantía de la libertad humana mediante la limitación del poder público. Concluye diciendo, de donde resulta que la libertad constituye el sustrato teleológico de la Constitución, del Estado constitucional y por ende del derecho constitucional. Para nosotros, así queda plasmada la esencia de su pensamiento liberal y la enseñanza de su prédica constitucional y republicana. Tuvo una intensa vida profesional y académica, tanto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde lo acompañamos, como en La Plata, donde también muchos de nosotros tuvimos ese privilegio. Escribió múltiples obras, algunas de las cuales se han convertido en pilares de formación en el campo del derecho constitucional. En particular, su tratado de la ciencia del derecho constitucional obtuvo la máxima distinción a la labor científica que otorga a nuestro país al serle concedido el primer Premio Nacional de Ciencia. Esta, su obra cumbre, fue prologada por Karl Lowenstein, eminente cientista constitucional, que resumirá su juicio sobre tal monumental creación de la manera siguiente. Lo que específicamente suscita admiración, decía Lowenstein, no es tanto la tremenda dimensión de la empresa como la capacidad del autor para organizar un extraordinario material jurídico y fáctico, de modo que constituye un sistema lógico a la vez que una presentación integral del Estado y de su proceso político al promediar el siglo XX. Fue también miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Pero por sobre todas las cosas, quienes tuvimos la posibilidad de conocer al doctor Linares Quintana, tanto en su actividad profesional y docente, como así también en su quehacer de publicista y conferencista, podemos destacar que fue un gran maestro y un generoso guía de varias generaciones de entusiastas discípulos, entre los que me cuento, y luego colegas en las cátedras de Derecho Constitucional. No es casual que haya presidido esta academia y otras instituciones de relevancia y prestigio, pues tuvo la virtud de escuchar, mesura al opinar
y una gran vocación por alentar a quienes lo rodeaban académicamente para perseverar en la investigación y en la enseñanza, virtudes estas solo de los grandes hombres. Sepa con estas palabras reconocer mi profunda emoción al acceder a esta prestigiosa institución. Al legado intelectual y cívico de Esteban Echeverría, mi firme compromiso. A la calidad académica y aptitud científica del profesor Linares Quintana y a sus dotes y cualidades humanas y de liderazgo, mi homenaje y testimonio. A los valores y principios que ambos practicaron, enseñaron y predicaron, mi incondicional respeto. Palabras preliminares. Las consecuencias de la mundialización se ven profundamente influenciadas por la manera en que todos los actores de la sociedad, gobierno, empresas, sindicatos o ciudadanos en general, entienden, aceptan y aplican los valores que sirven de base a las opciones políticas y económicas que la realidad global implica. Por tales valores entendemos aquellos conceptos que constituyen la esencia de la libertad, en lo individual, en lo político y económico, así como el respeto a la ley, la responsabilidad, la integridad, la dignidad humana, la igualdad y la propiedad, y el pleno respeto al Estado de Derecho, así como a la transparencia en el accionar público. Dichos valores han sido generalmente reconocidos y consagrados en diversos instrumentos que han merecido apoyo internacional. No solo no hay escasez de compromiso internacional respecto de esos valores, sino que es más bien lo contrario. Sin embargo, el problema que se plantea con los valores es que estos solo se hacen realidad cuando se aplican. Por ello la cuestión fundamental es la siguiente. ¿Hay voluntad y capacidad en el mundo de aplicar estos valores al funcionamiento de sus sociedades? Tal vez este es el punto más difícil, pues plantea un desafío a la universalidad en su compatibilidad con las distintas culturas y situaciones políticas, económicas y sociales de cada país. Se ha afirmado que la comunidad internacional y sus instituciones han dado por supuesto que el modelo puede aplicarse en todos los países del mismo modo. Al hacer esta suposición, se ha olvidado probablemente que para muchos países las grandes transformaciones que afectan al funcionamiento de su sociedad, las que repercuten directamente sobre las vidas y mentalidades de sus ciudadanos, reflejan evolución y cambio cultural. Uno de los principales motivos que explican el fracaso del comunismo es que fue incapaz de reconocer plenamente el papel que desempeña la responsabilidad individual como valor social básico y fundamental, y el hecho de que incumbe a todos los actores de la sociedad la tarea de contribuir a la mejora efectiva de la misma. En el campo sociolaboral, no puede concebirse una convivencia basada en la equidad, el respeto recíproco y el desarrollo sustentable si no hay normas y principios claros y acatados por todos. Ello aplica tanto en lo local como en lo internacional, debiendo reflejarse no solo en normas, sino también en mecanismos que aseguren su efectiva vigencia. Atendiendo tales principios y la manera de implementarlos en cada país, así como controlar su acatamiento, tal articulación es esencial en el marco de una globalización justa, pues no habrá un proceso global integrador y progreso inclusivo si no hay una dimensión social debidamente institucionalizada. He aquí el marco y objetivo de la reflexión que vamos a realizar. La globalización como hecho y proceso. Más allá de cualquier definición con la que se quiera caracterizar su naturaleza, el proceso de globalización es un dato de la realidad. La cuestión es centralmente la de definir sus propósitos y notas más relevantes, así como las causas y circunstancias que animaron su actual vigencia. Deberán ser consideradas como causas tanto la caída del muro de Berlín, el impacto y velocidad del cambio tecnológico y de las comunicaciones, la volatilidad de los mercados financieros, los procesos de apertura económica y de integración, los fenómenos en el mundo del trabajo que van acompañando dichas transformaciones tecnológicas y productivas, las migraciones transfronterizas, la incorporación de jóvenes y mujeres y la aparición de nuevas calificaciones y oficios, así como la influencia del cambio climático en la vida social. Aunque existe la percepción de que muchos de los problemas sociales y económicos del mundo actual son causados por la globalización, en realidad la falta de ella en muchos países, lo que a nuestro entender sigue provocando tales efectos.
Está claro que por la globalización aquí ha habido un giro generalizado, incluso en Asia y África y desde ya en Latinoamérica, hacia la afirmación del sistema democrático y a una mayor preocupación por la calidad institucional. Desde la caída del muro de Berlín, el mundo ha entrado en un proceso de democratización claro. Es también un dato relevante el de la disminución de la pobreza. Si tenemos en cuenta que en 1985 China tenía un índice de pobreza del 80% y en 2010 este índice fue reducido al 30%, explicado por tasas de crecimiento que triplicaron la ratio de países desarrollados y que justifican hoy que el 75% del crecimiento mundial provenga de los países emergentes. Está claro que este impacto es particularmente sensible y medible. Otra de las cuestiones remarcables es el ascenso de grandes sectores de la población a la clase media en el mundo en desarrollo, fenómeno que prácticamente ha duplicado las poblaciones calificadas desde el punto de vista técnico como tal. El trabajo que citara mi distinguido representante, el doctor Vanossi, que me tocara escribir con François Peligon, recordábamos que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo destacaba que la actual era de la globalización representa el segundo gran salto en la historia de la humanidad, con una mundialización que saca de la pobreza a millones de personas y hace que aumente la esperanza de vida, se reduzca la mortalidad infantil, se eleve la tasa de alfabetización y disminuya la pobreza. Nuestra región no ha sido ajena a estas altas tasas de crecimiento económico, impulsadas por el valor de las commodities, con mayor inclusión y tendencia social ascendente. En la memoria que el director general de la OIT, Guy Ryder, presentara en la última Conferencia Internacional del Trabajo, destacaba que la realización 5 años antes de lo previsto, de la primera meta de los objetivos de desarrollo del milenio, reducir a la mitad la pobreza extrema en 2015, puede atribuirse una serie de factores, en particular al esfuerzo histórico realizado por China. Además, ello ha permitido que el objetivo formulado por el Banco Mundial de eliminar la pobreza extrema en el mundo antes de 2030 pueda verse ahora como un objetivo real. Es indudable que más allá de los aspectos negativos resultantes de la crisis financiera internacional y sus consecuencias sobre la economía real, cuyo origen podemos ubicar en el año 2008, hay campo propicio para el mejoramiento de esta globalización, dándole un contenido que permita la promoción económica y social de países y pueblos, y un mayor estímulo a un comercio internacional de doble vía, que acelere una integración de base complementaria y que desde el punto de vista laboral respete reglas universales que impidan el abuso derivado del dumping social. Se impone pues considerar qué políticas se requieren para permitir que ello suceda. La respuesta debe dirigirse hacia la nueva cultura de la globalización. En la Comisión Mundial sobre la Dimensión de la Globalización, en la que me tocó participar, se coincidió que era urgente adoptar medidas para crear un proceso de globalización justo e integrador. Y la única manera de llegar a ello era mediante acuerdos entre una gran diversidad de actores. Y se evaluó que los resultados de los procesos multilaterales formales lamentablemente no han sido positivos. Las negociaciones comerciales internacionales no han dado el mismo resultado. Las discusiones sobre el cambio climático no han respondido a las expectativas generales. La primera respuesta de la comunidad internacional al estallido de la crisis financiera fue reunir el G20, no reunir Naciones Unidas. Y por otro lado, las iniciativas regionales o subregionales se están presentando cada vez más como una alternativa a esta falencia de multilateralismo. Por ello, debe estructurarse un marco institucional que haga posible la gobernabilidad global, la Global Governance, complementando con claras políticas locales que favorezcan un proceso de mayor inclusión política, económica y social. Local Governance. La estrategia al respecto no se agota en el mercado, ya que el mismo de por sí no resuelve todos los problemas. Pero las soluciones deben lograrse dentro del contexto de la economía de mercado y con actores públicos y privados consustanciados con principios de buena gobernanza y los de la responsabilidad social, Corporate Governance and Social Responsibility, reconociendo que no hay fórmula única de crecimiento sustentable y modelos exclusivos de viabilidad para un proceso de integración. El adecuado funcionamiento de la gobernabilidad se debe basar en ciertos principios. Primero, plena vigencia de los derechos humanos.
Segundo, continuar con el proceso de liberalización del comercio y la afirmación de la economía de mercado, pero a la vez eliminando barreras comerciales irrazonables para lo que se requieren reglas que rijan para todos. Tercero, promoviendo políticas de inversión, competitividad, acceso a la tecnología, fomento a la iniciativa privada y al desenvolvimiento de las empresas. Cuarto, poniendo énfasis en que la creación de empleo productivo constituye el eje del progreso social. Mejorando las redes de seguridad social para proteger al trabajador y a su familia, pero con clara inducción a la inserción o reinserción en el trabajo. Asegurando, mediante la educación y formación, una política de recursos humanos para la empleabilidad, como parte de una estrategia para reducir la brecha con la llamada sociedad del conocimiento. Adoptando regulaciones laborales modernas, flexibles y que promuevan la formalización, y confirmando la importancia del diálogo social. En el análisis particular de la gobernabilidad local, vemos que entre los países en transición y en desarrollo ha habido al menos hasta ahora ganadores y perdedores. Hay naciones que han quedado rezagadas, y ello no ha sido exclusivamente por culpa de la globalización, sino también por no haber completado los pasos institucionales y reformas estructurales necesarias. Donde no funcionan las instituciones, aparece fuertemente cuestionada la legalidad y el respeto a los derechos individuales. En tales circunstancias, la falta de un Estado eficaz, la corrupción, la baja calidad de los servicios públicos, la inflación, la gestión administrativa no eficiente, la presión fiscal exorbitante para compensar las deficiencias estatales, o la arbitrariedad por no tener una administración de justicia independiente e imparcial, son componentes que obstan a un posible desarrollo y a la integración regional o global. En lo social, surge la particular incidencia de ciertos factores. La regulación laboral, tanto en los esquemas de derecho individual como colectivo, viene variando la realidad como consecuencia de los cambios operados en este nuevo mundo. De la regulación fordista de antaño, ha de evolucionarse a privilegiar la protección del trabajador y no de puestos de trabajo ya superados por razones tecnológicas. Por ello se requiere un modelo de capacitación permanente. Y aparecen nuevas realidades: el empleo de los jóvenes, o el baby boom, la situación de la mujer frente a prácticas discriminatorias basadas en diversas razones, incluso culturales o religiosas, el desplazamiento anticipado de los trabajadores de cierta edad, el envejecimiento de la población activa en los países más desarrollados, desde Japón a los del norte de Europa, el gran problema está ahí. Las migraciones, sean por razones económicas, sociales o climáticas, las consecuencias sociolaborales del cambio tecnológico. Todo esto es nueva realidad, donde la mera protección histórica que defendía a los que tenían trabajo, pero constituía un factor de exclusión de los que pugnaban por entrar al primer empleo o superar las ya mencionadas vallas invisibles, marca un punto de crisis de los viejos esquemas del derecho del trabajo, mientras la informalidad y la anomia se convierten en el otro sendero de Hernando de Soto, el de la marginalidad y la exclusión, en un contexto de dualidad del mercado laboral, pero que no es solo del mercado laboral, es la comunidad en su conjunto. Es cierto que la responsabilidad política de generar las condiciones necesarias para la creación de empleo formal y productivo es primariamente estatal, pero no cabe duda a mi criterio que los trabajadores y los empresarios tienen interés y responsabilidad en dicho tema. En materia de relaciones laborales colectivas quiero ser claro: la democracia política, el pluralismo social y la economía competitiva de mercado son renuentes a diseños basados en principios de concentración de interlocución o hegemonía, y descartan todo monopolio de representación impuesto por la ley. Eso tiene que ser, en todo caso, voluntad o decisión de los propios afectados. Y finalmente, del paradigma confrontativo que caracterizaba la Guerra Fría y la economía cerrada, debe llegarse al colaborativo que privilegia el diálogo social y la negociación para arribar a consenso. Desde principios de los años 90 hay en el mundo desarrollado una renovada preocupación sobre una serie de problemas relacionados con las dinámicas de empleo y los movimientos de relocalización. Ello fue explicado por nuestro prestigioso economista Javier Villanueva, quien subrayó, glosando ya el Presidential Report de 1994, que el comercio internacional e inversión conducen a que las ocupaciones relacionadas con la mano de obra poco calificada y con salarios bajos se desplace a países pobres a cambio de ocupaciones mejor pagas y de alta calificación. Como contrapartida podemos decir que aquellos que migran también, los que tienen mayor acceso a la innovación y a la capacidad tecnológica y por ende pretenden mejores posiciones en el mundo.
Enrique mantiene en su trabajo la dimensión sociolaboral de la integración. Recuerda que los acuerdos comerciales son ámbitos donde se plasma también el debate que se está dando en diferentes foros sobre la dimensión social de la globalización. Alude a que los foros más influyentes son la Organización Mundial del Comercio y la Organización Internacional del Trabajo. Y la polémica más destacada es la llamada polémica por las cláusulas sociales. Precisa que ninguno de los requisitos establecidos para reconocer internacionalmente un acuerdo de libre comercio y una unión aduanera exige la existencia de regulaciones comunes en el área sociolaboral, porque la Organización Mundial de Comercio no tiene competencia para reglamentar o dar directivas en materia sociolaboral. Y no es necesario tener normas específicas en este campo, porque hay un sistema normativo multilateral que el sistema de Naciones Unidas confirió a la Organización Internacional del Trabajo. Esto quedó claramente establecido en la reunión de Singapur de 1996, donde la declaración final de la Organización Mundial del Comercio dice que renovamos nuestro compromiso de respetar las normas fundamentales del trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es el órgano competente para establecer esas normas. Y afirmamos nuestro apoyo a su labor de promoción de las mismas. Rechazamos la utilización de las normas de trabajo con fines proteccionistas y convenimos en que no debe cuestionarse en absoluto la ventaja comparativa de los países, en particular en los países en desarrollo de bajos salarios. Como respuesta a la reunión de Singapur y dentro de este clima de consenso, la Organización Internacional del Trabajo aprobó la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de 1991, con un compromiso expreso de respeto a la libertad de asociación, a la negociación colectiva, a la eliminación de toda forma de trabajo forzoso, a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil y a la supresión de la discriminación en materia de empleo, así como garantizando un mecanismo de seguimiento para su debida y general observancia. El entonces director general de la OIT, Juan Somavía, tuvo oportunidad de subrayar que desde la Cumbre Mundial de Copenhague en 1995 hasta la adopción de la declaración se forjó un consenso internacional sobre el contenido de las normas del trabajo fundamentales que representaría el cimiento social para la economía global. También expresó que la comunidad internacional ha reafirmado en múltiples ocasiones esta competencia de la OIT y que las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales. Teniendo en cuenta que la declaración fue adoptada como un instrumento promocional, los Estados miembros de la OIT se comprometieron para que fuera eficaz y universal en su aplicación. La Organización Internacional del Trabajo, como ustedes saben, fue fundada por los Estados signatarios del Tratado de Versalles, que dio fin a la Primera Guerra Mundial y que constituyó la respuesta de la comunidad internacional a profundas preocupaciones referentes a la paz, la seguridad, justicia, humanidad, paz permanente. Son términos utilizados en su texto. Si cualquier nación, agrega, no adoptara un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores de sus propios países. El gran experto internacional en normas laborales, Nicolás Baltikov, destacaba que los objetivos de la organización no son solamente un programa y fuente de inspiración de su actividad, sino que también le permiten emprender, aún a falta de otras obligaciones formales de los Estados miembros, derivados de la ratificación de convenios, una acción especial, considerando que por el solo hecho de participar en la OIT y aceptar su constitución, de la que formaba parte la declaración, los Estados suscribían sus objetivos. La OIT es la única estructura del sistema multilateral dotada de una estructura tripartita: trabajadores, empresarios, gobierno. Con ese tripartismo interviene ante sus Estados miembros a fin de asegurarse que las normas internacionales del trabajo sean adecuadamente respetadas, tanto en el derecho como en la práctica, y para ello refuerza la actividad normativa con un vasto programa de cooperación técnica. Desde el punto de vista operacional, la OIT tiene tres órganos: la conferencia, el consejo de administración y la oficina. La conferencia es la que discute y adopta las normas y desempeña un papel importante en el control de su aplicación. El consejo de administración también desempeña un papel importante relacionado con el control de la aplicación de las normas, especialmente a través de los mecanismos al respecto que funcionan en la misma. De los distintos instrumentos que produce la OIT, los más importantes son normas mínimas, universales, que tienen que tener flexibilidad. Un gran jurista, George Sell, decía: son leyes internacionales adoptadas por un órgano legislativo internacional y para adquirir fuerza legislativa interna solo requieren la aparición de un acto o condición
que constituye la ratificación y que sería en realidad una adhesión a un acto preexistente. De tal forma, el contenido de los convenios se convierte en un instituto aplicable en el plano nacional, sea en forma automática por la mera ratificación o por la reglamentación complementaria. Pero a partir de dicha incorporación al derecho positivo quedan sujetos a un doble sistema de contralor, al sistema judicial propio nacional y al sistema de contralor de la propia OIT. Entre los convenios se destacan los fundamentales, que son aquellos que he mencionado por su naturaleza, que se refieren a los derechos humanos. Además, hay los llamados convenios prioritarios, fundamentalmente aquellos relacionados con inspección de trabajo y políticas de consulta tripartita, y las recomendaciones constituyen meras orientaciones de política y no son ratificables. Pero lo más importante es el mandato de control. La cuenta la OIT con un sistema para monitorear el respeto de sus normas, que es único y efectivo. La efectividad de ese sistema de control deriva de la diversidad de los mecanismos, su combinación e impacto, especialmente como sanción moral. Sin olvidar que la aplicación del artículo 33 de la Constitución de la OIT llevó a la expulsión en su momento de Sudáfrica y de Myanmar por violar el sistema del apartheid y el tema de la violación al trabajo forzoso. En ello hay un proceso de elaboramiento en cadena de mecanismos que lleva desde la presentación de memorias a la posibilidad de que sindicatos y organizaciones empresarias presenten reclamaciones que se analizan por un comité tripartito, o quejas contra un Estado miembro por otro Estado miembro que considera que hay una violación, que ha ratificado el mismo convenio, o las sanciones emergentes del artículo 33 de la Constitución, un comité de libertad sindical que es tripartito, trabajadores y empresarios y gobiernos analizan las violaciones o vulneraciones y actúan como un tribunal ad hoc, y las resoluciones siempre son por consenso, que es una notable construcción y una cultura organizacional muy importante. Hay una comisión de expertos de aplicación de convenios y recomendaciones de alta calidad técnica, aunque su función es puramente técnica y no judicial. Hoy tenemos un gran debate internacional, yo formo parte de los que sostienen que no tienen facultades judiciales y estamos en medio de ese debate. Y la comisión de aplicación de convenios y recomendaciones de la conferencia, a la que voy a dedicar un segundo porque es importante, donde es de carácter tripartito, se constituye en el seno de la conferencia, se confecciona una lista de casos o países que son sometidos a un escrutinio dentro de ese proceso y tienen los estados que ir a rendir explicaciones y pueden o bien señalarse los casos de progreso o pueden recibir lo que se llama un párrafo especial e incorporados a una lista especial que es la sanción moral que produce la conferencia. Quedan como alternativas el recurso a la Corte Internacional de Justicia cuando no hay acuerdo sobre los alcances interpretativos y la posibilidad de generar un tribunal de interpretación que está previsto en la Constitución pero aún no reglamentado y que estamos en este momento discutiendo y yo soy partidario de implementarlo. Me toca en este caso ser legislador. El recurso a la Corte Internacional de Justicia que está habilitado a la Corte de la Haya, sin embargo se utilizó una sola vez en toda la historia de la OIT desde 1919, que fue llevar un tema de trabajo nocturno de mujeres, diría en las primeras décadas, y luego de ello se ha optado más por la búsqueda de soluciones por consenso y no las soluciones heterógenas. Se ha dicho, y entendemos con apropiado criterio, que los mecanismos de supervisión de la OIT fueron diseñados para y por el multilateralismo. En todo caso, la arquitectura definida tiene como propósitos asegurar el real impacto de los instrumentos, tanto desde el punto de vista jurídico como económico y social, y valorar su acatamiento o respeto. La evidencia del número creciente de ratificaciones de los convenios fundamentales muestra que los ordenamientos jurídicos nacionales se abren cada vez más al derecho internacional de los derechos humanos en este proceso de globalización. Hay también un vínculo entre los instrumentos de la OIT y los de Naciones Unidas relativos a derechos humanos laborales, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 2, en su artículo 8, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que constituye, junto con el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, la piedra angular de los instrumentos internacionales vinculantes. Hay una interacción entre estos instrumentos que hacen y permiten una mejor exégesis
de las instituciones laborales, como también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios. Es decir, hay una red de institutos, tanto emanados de la OIT como emanados del Sistema de Naciones Unidas pendientes al mismo tiempo. Por ello le permite concluir a Francis Mompin, un gran jurista francés, que el punto de partida de la reflexión sobre el impacto de la acción de la OIT en la mundialización es la de saber si para una organización internacional la eficacia se traduce en la posibilidad de imponer a sus miembros el respeto a sus compromisos. Más que ello, dice Mompin, para mí es la capacidad demostrable y verificable de hacer progresar a sus miembros a sus objetivos, incluso poniendo en duda los métodos punitivos de la Organización Mundial de Comercio. Dice, no son solamente de una eficacia dudosa, sino que representan la negación misma del objetivo perseguido, que es la liberalización de los intercambios y el progreso social. En cuanto a si los valores de una organización como la OIT son pertinentes en el contexto de la mundialización, destaca Mompin que hay una interrelación incluso con los objetivos de las otras organizaciones del sistema internacional. Y en ello cita el Fondo Monetario, la OCDE, el Banco Mundial, que junto con Naciones Unidas se ocupan de los derechos humanos, tienen los mismos miembros y por ende hay un conjunto de principios y valores que constituyen un sustrato común en lo que hace en particular a la coherencia de políticas sobre la dimensión social de la globalización. El prestigioso profesor de la Sorbonne, Jean-Claude Javillier, formula una interesante apreciación en línea con la cuestión normativa y su eficacia. Se pregunta, ¿los desafíos son normativos? Y dice, estamos ante el fin del mundo geopolítico binario, el fin de las normas en sistemas políticos diferentes y con culturas bien diferenciadas. Es el fin del mundo cerrado, política y normativamente, salvo raras excepciones. Y también de la escalada del mundo anglosajón, del mundo de la lengua inglesa o del globish. Es claro que tanto los conceptos como las culturas determinan maneras de tratar las cosas y de trabajar. Pero hoy hay una nueva realidad, que ya no es Europa y América, sino es Asia, con su contexto, y lo que señala Javillier es que vamos a una nueva realidad jurídica mundial a partir de estas influencias. Dice, es difícil encontrar nuevos consensos, sobre todo en materia de control de aplicación de normas. El universalismo normativo no desciende jamás del cielo reglamentario, como lo pensaban algunos juristas. Tampoco viene de conceptos abstractos, parte de las realidades del mundo. Nos hace falta entonces redescubrir esas realidades y diversidades en el marco del respeto de las culturas y de las instituciones. Esto quiere decir, sin duda, que numerosos conceptos deben ser repensados. A partir de allí, es creciente la toma de conciencia promovida, entre otras cosas, por los órganos de control de la OIT, de que los tratados internacionales ratificados en materia de derechos humanos están dirigidos al Estado en su conjunto, incluyendo al Poder Judicial. Así, la acción de los tribunales puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado y al mismo tiempo el Poder Judicial local puede contribuir a un mayor respeto al derecho internacional. El uso judicial más frecuente del derecho internacional de los derechos humanos no emana únicamente de la mejor comprensión de la obligación que incumbe a los tribunales de contribuir al respeto a las obligaciones internacionales del Estado. Cada vez más se acentúa la tendencia a utilizar la normativa internacional para resolver mejor los litigios y el análisis de los pronunciamientos de los órganos de control puede ser un apoyo importante en la interpretación del derecho interno, como punto de partida o como fuente de inspiración. Ciertas relaciones de trabajo se internacionalizan y esto no influye en la capacidad de los tribunales nacionales de referirse a los instrumentos internacionales, pero las normas de la OIT y de las Naciones Unidas tienen por naturaleza vocación de ser aplicadas al conjunto de las relaciones de trabajo, sea que éstas contengan o no un elemento de internacionalidad. En este contexto, el papel de las llamadas fuentes internacionales en la resolución de conflictos puede variar de un caso a otro. Al respecto, es factible considerar que el derecho internacional puede ser utilizado por los tribunales nacionales para resolver directamente el caso sometido a litigio, para interpretar disposiciones de derecho interno en dicha dilucidación. Muy brevemente voy a recapitular tres conceptos en esto. En el primer supuesto, ¿cómo resuelvo directamente un caso sometido a litigio? Uno, llenando la laguna del derecho nacional. Otro, descartando una disposición del derecho nacional menos favorable para el trabajador, principio en vivo de propiedad. O para invalidar
una disposición de derecho interno en los países monistas que conceden a los tratados internacionales un valor superior al de las leyes nacionales, donde los tribunales competentes basan directamente la invalidez y la inaplicabilidad de una norma en la violación de un derecho, de un convenio internacional ratificado. Tanto en los países monistas, es decir, que la mera incorporación de la norma, la mera ratificación, lo incorpora al derecho nacional, como los dualistas, que requiere un acto reglamentario ulterior, se observa el caso de lagunas en la legislación nacional, donde los tribunales pueden completarlas con el reconocimiento a través de principios jurisprudenciales. Simplemente un ejemplo más de ello, voy a pasar por alto otras partes de este trabajo que entra en cuestiones casuísticas en cuanto a ello y jurisprudenciales, pero por ejemplo es notable el caso de los países del Common Law, donde las disposiciones y orientaciones del derecho internacional del trabajo son utilizadas por ciertos tribunales como uno de los fundamentos jurídicos de los principios que ellos contribuyen a completar, o como prueba de la existencia de dichos principios, ya que el derecho internacional de los derechos humanos, en cuanto resulte pertinente, ha de tener un papel fundamental en el desarrollo del common law. Pero a su vez, los tribunales de los países anglosajones establecen un límite, dicen. No obstante, los tribunales deberán mostrar la debida cautela cuando el Parlamento no considere, por razones de oportunidad política, incorporar las disposiciones de un instrumento internacional al derecho interno. Permítame aquí llegar entonces a un capítulo previo a mi cierre, que es la responsabilidad social de las empresas. Porque hasta aquí hemos hablado de marcos normativos, pero también una parte de un actor fundamental en la vida laboral, que son las empresas. Y dentro de las empresas hay dos capítulos. Uno es la corporate governance, es decir, la gobernanza empresarial como tal, y otra la responsabilidad social. Como parte del proceso de mundialización y de la actividad transnacional de las empresas, han surgido lógicas preocupaciones en lo ético, así como en lo funcional y operativo, sobre cuestiones relativas al control y transparencia de dichas corporaciones. La debilidad institucional de ciertos estados por la corrupción o las prácticas monopólicas, sea de derecho o de derecho, no son justificativos ni legitiman conductas empresariales desviadas, contrarias a la ley o que distorsionen la transparencia del mercado. No nos referimos, pues, a la obvia obligación del cumplimiento de las normas que cada empresa debe aplicar, sino fundamentalmente a la promoción y adopción de códigos de buenas prácticas o de conducta bajo las formas de pautas internas o procedimientos cuya observancia está dirigida a velar por el buen desenvolvimiento de la empresa. La finalidad de estos mecanismos es garantizar la correspondencia de su accionar con los valores de la sociedad democrática y de la economía de mercado. La Cámara de Comercio Internacional ha dicho que el compromiso voluntario de la empresa para administrar su actividad en forma responsable exige el cumplimiento de ciertos pasos. En 1999, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una gran gravitación en el marco de los países desarrollados, estableció los principios de gobierno corporativo. Le siguió el informe King, referente a los lineamientos de gobierno corporativo para los 56 países del Commonwealth, la Commonwealth Association for Corporate Governance. Y luego de ello ha habido una promoción creciente de un concepto amplio e inclusivo de gobierno corporativo, que se extiende a la responsabilidad corporativa. Agrego el informe King para Sudáfrica, agrego los principios de prácticas corporativas del Commonwealth y la UK Tomorrow's Company. El Banco Mundial señala que no hay un modelo único, según el país, sector e incluso dentro de una misma empresa. Entre los más prominentes están los modelos de Estados Unidos y Reino Unido, que se enfocan en controles dispersos, así como también los modelos más centralizados de Alemania y Japón. Al lado de ello, las nociones de responsabilidad social empresaria no han avanzado tanto como la Escuela de Gobierno Corporativo. Michael Hopkins sostiene que hay una luz en el horizonte gracias al trabajo de King y a la definición del Código de Ética Cadbury, al destacar que el objeto del gobierno corporativo es alinear, en la medida de lo posible, los intereses de los individuos, las corporaciones y la sociedad. También los códigos de ética desarrollados por empresas individuales y asociaciones están adquiriendo esa cualidad, señala Hopkins. Para enunciar la cuestión de la responsabilidad social de las empresas, primero debemos reconocer los límites de la acción empresarial. El rol primario de las empresas es proveer bienes y servicios a sus clientes en una forma económica y eficiente. El respeto por las normas de la sociedad, tanto explícitas como implícitas, es naturalmente parte de su responsabilidad social fundamental.
En los últimos años se ha venido produciendo un amplio debate, principalmente en el ámbito internacional, sobre una variedad de temas sociales y ambientales que han motivado una apelación a instaurar pautas de conducta aplicables, sea empresas individuales, subcontratistas, proveedores e incluso para su implementación a nivel global. En respuesta a los crecientes requerimientos éticos, ha surgido una importante cantidad de certificaciones voluntarias, códigos de conducta, normas de control y modelos de balance social. Dado que en la actualidad la red global de los negocios es cada vez más pronunciada y notoria, las decisiones que se toman en un país impactan en otro a través de la cadena de suministro. Por otro lado, las comunicaciones modernas hacen que la sociedad evalúe rápidamente tanto la acción empresarial como la ausencia de acción empresarial. Históricamente, cabe recordar que hace más de medio siglo que existen pautas o códigos internacionales, sin embargo, es recién, durante la década del 90, que adquiere una dimensión como la que hoy tiene. En el proceso de consulta suscitada por el Libro Verde en la materia, la Comisión Europea la define como un concepto mediante el cual el compromiso social y ambiental de las empresas se integran a su estrategia comercial y a la integración con sus stakeholders sobre una base voluntaria. El Foro Ecuménico sobre Responsabilidad Social de la Argentina sostuvo que cuando los problemas ambientales, sociales y culturales de una comunidad se potencian al grado que hoy alcanzan, la importancia estratégica de las empresas aparece como una posibilidad concreta que puede llegar a contribuir decididamente a solucionarlo, al menos moderando esos tiempos. Muchas otras fuentes podemos citar en cuanto a ello, pero fundamentalmente quiero concluir este capítulo con el World Economic Forum, donde el secretario general de las Naciones Unidas, entonces Kofi Annan, promovió el Pacto Global, el Global Compact, donde se recogen los 9 principios derivados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración de Principios de Derechos Fundamentales de la OIT, de la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Sustentable y, por último, de la Cumbre de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente. Es decir, hay un tejido construido a ese efecto. Conclusión. Atravesamos una época en que existe una convergencia de puntos de vista respecto de la forma óptima de llevar a la práctica la gobernanza. El desafío consiste ahora en trasladar todo esto al plano global, siendo el primer paso el abandono del unilateralismo. En tal sentido, no cabe duda que la globalización ha hecho que el multilateralismo sea esencial, pero debe ser un sistema de derechos y obligaciones con responsabilidades claras y explícitas de quienes tienen roles al respecto a nivel regional o global. Para que un proceso de articulación en dicha dirección tenga éxito, tiene que fundamentarse en una estrategia capaz de crear un sistema de valores que pueda determinar en qué momento promover los cambios y adoptar las políticas a las nuevas realidades de la mundialización y garantizar equidad y justicia en la comunidad global. Específicamente, en el plano laboral hay una base de ética global que importa respetar y hacer respetar. Para ello, hay normas y principios internacionalmente consagrados y un sistema de control de los mismos que aparece configurado como eficaz en la OIT para garantizar sus resultados, así como un entramado de iniciativas y acciones voluntarias. Esto requiere que la totalidad de los actores, tanto nacionales como internacionales, asuma sus responsabilidades individuales y colectivas. Caso contrario, muchos de los valores y objetivos universales a los que aspiramos quedarían simplemente en eso, nuevas expectativas inalcanzables. El derecho internacional del trabajo debe alimentarse más que nunca de las civilizaciones y culturas del mundo en todas sus dimensiones. Como señalara ya citado Jean-Claude Javillier, el derecho, como la democracia, jamás se adquiere. El combate por el derecho internacional y por el Estado de Derecho en todos los continentes y lugares es permanente y jamás tendrá fin. A este fin, el sistema normativo de la OIT y sus mecanismos de control deben de ser, al decir de Francis Mompin, un Rolls Royce puesto a punto, es decir, adecuado para tan relevante como funciona, necesaria función, para que los principios y las normas fundamentales del trabajo se correspondan con la realidad y la práctica de la aldea global que emerge del proceso de mundialización. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial se viene generando el derecho internacional del trabajo. La Declaración de Principios del 98, la Declaración de 2008 de la OIT y la Declaración de San Petersburgo de los jefes de Estado del G20 del 6 de septiembre de 2013, bien reciente, tienen el innegable compromiso y voluntad política de la comunidad internacional de un multilateralismo efectivo y una vocación de articular con coherencia de política. Convencidos de ello, queremos concluir señalando, como Stefan Hessel, el célebre actor de Indignados, que esta sociedad global puede y debe lograr tales valores y metas. El camino es complejo,
en muchos casos áspero y contradictorio. Por lo que, como resumiera Hessel, y cito, les deseo a todos que tengan su motivo de indignación, ya que cuando algo te indigna, dice él, como a mí me indignó el nazismo, te conviertes en alguien militante, fuerte y comprometido. Pasas a formar parte de esa corriente de la historia, y la gran corriente debe seguir gracias a cada uno. Esa corriente tiende hacia mayor justicia, mayor libertad y mayores derechos, cuyo programa recoge la Declaración Universal de 1948 y son universales. Si se encuentran con alguien que no se beneficie de ellos, compadézcanlo y ayúdenlo a conquistar. Concluyo, este es pues, entender, el desafío en la dimensión laboral de la globalización, tanto de la sociedad civil y política como del jurista, abocados a diseñar e instrumentar tal arquitectura y bregar por su implementación efectiva. Muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias por haber compartido esta fiesta académica. Académico Daniel Núñez de Rioja, muchas gracias por su brillante conferencia. Queda concluida la sesión. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand and hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Yeah, you'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here in my heart always. Why can't they understand the way we feel? They just don't trust what they can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. Don't listen to them, 'cause what do they know? We need each other to have and to hold. They'll see in time. I know. When destiny calls you, you must be strong. I may not be with you, but you've got to hold on. They'll see in time. I know. We'll show them together, 'cause you'll be in my heart. Believe me, you'll be in my heart. I'll be there from this day on, now and forever.
will be there.